hay una misma tierra, y cuando hablo de tierra me refiero, y la Biblia habla de que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida es como una tierra. Ahora, fíjense que aún los estudios científicos dicen que el cuerpo humano tiene los mismos elementos que tiene la tierra, literalmente porque fuimos tomados de la tierra. Y este cuerpo algún día va a volver a la tierra de donde fue tomada. Nuestro espíritu vuelve a Dios. Y lo que se va a definir es el destino de nuestra alma, según haya aceptado o no al Señor Jesús como Salvador. El cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado, el espíritu vuelve a Dios de quien lo dio, y el destino del alma es el que se va a definir. Hoy vamos a ver un poco esto, pero hay una misma tierra. ¿Cuál es esa misma tierra de la que estoy hablando? Nuestra vida, nuestra alma. Entonces, una misma tierra, y hablo de una misma tierra, la tierra de nuestra mente, de nuestro corazón, la tierra de nuestra alma, es la tierra donde Dios va a sembrar su semilla, la semilla de su palabra. Ahora, ¿por qué digo una tierra, dos propósitos? Porque está el propósito de Dios y está el propósito de Satanás, el diablo, que ahora lo vamos a denominar en este día el ladrón. Digan el ladrón. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Quiero que leamos Juan capítulo 10, versículo 10. En la versión NTV les voy a leer. Juan capítulo 10, versículo 10, en la versión NTV. Y acá nos habla de los dos propósitos. Una tierra, dos propósitos. Un corazón, una mente, pero pueden haber dos propósitos, o hay dos propósitos diferentes, y nosotros vamos a decidir el propósito de quién se va a hacer en esta tierra, en este corazón y en esta mente. Fíjense lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10 en la NTV. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Ese es el primer propósito. El propósito de Satanás, el propósito del ladrón, es robar, matar y destruir. Y ahí tenemos el abanico de todo lo que ustedes se imaginan. Robar la salud, robar en la mente, robar en las relaciones, robar en las finanzas, robar en el área que ustedes quieran. Pero el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Ahora está el otro propósito, el segundo propósito. Y ahí Jesús dice, mi propósito, el propósito por el cual Él vino a la tierra, es darles una vida plena y abundante. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir, pero el propósito de Dios es darnos. El ladrón nos quita, nos roba, nos destruye. El propósito de Dios es darnos ¿qué? Una vida plena y abundante. Ahora, la pregunta que yo me hice y que quiero que nos hagamos, si pensamos de manera lo más honesta, lo más sincera, no hace falta que levanten su mano, que digan amén, nada de eso, es para ustedes, pero la pregunta más sincera que quiero que nos hagamos todos, que yo mismo me la hice, es: ¿crees que estás viviendo el propósito de Dios de tener una vida plena y abundante? Meditemos en esto por un momento. La Biblia nos habla de muchas cosas que hablan de esa plenitud. Lo primero es tener su vida, el gozo de la salvación, la paz y tantas cosas que representan su vida en nosotros. Pero yo me hice esta pregunta: ¿realmente estoy viviendo hoy el propósito de tener una vida plena y abundante? Y esta es una pregunta que tengo que responderme a mí mismo, que tengo que notificarme a mí mismo, a mi alma, porque si la respuesta es sí, yo siento la verdad que tengo una vida plena, una vida abundante, siento que estoy en la cresta, que dirán los surfistas, en la cresta de la ola, estoy allá arriba, que muchas veces nos sentimos plenos así, pero yo en general yo me siento que estoy
pleno, totalmente lleno? Entonces, si la respuesta es sí, si estás experimentando eso, bueno, al final vas a orar por cada uno de nosotros, incluyendo al pastor. No, la respuesta es entonces, estás viviendo el propósito de Dios. Entonces, ahora, si la respuesta es no, si la respuesta es, la verdad es que no me siento tan pleno o no siento que su plenitud invade mi ser y que brotan de mi interior como ríos de agua viva, como dice la Escritura, no me siento tan así, me siento más bien agobiado, atribulado. La verdad es que no sentimos esa plenitud. Sin embargo, el propósito de Jesús de venir a la tierra fue claro. Y hasta donde yo sé, Jesús cumplió su propósito, no falló en su intento. Y si él cumplió su propósito de traernos vida y vida abundante, si yo no estoy experimentando la plenitud de esa vida, hay una alta probabilidad de que el ladrón me esté robando. Entonces, si no estoy viviendo como realidad, y acá es donde tenemos que sacarnos las máscaras de la religión, porque la religión nos pone máscaras, venimos a la reunión del domingo y estamos todos bien, generalmente, ¿no? Hay algunos que son extremadamente sinceros y lo dicen sin problema, pero en general algunos se ponen o nos ponemos máscaras, a veces está todo bien, aunque a veces en nuestra casa, en nuestra soledad o en la vida diaria, ahí cuando estamos solos, en el interior no sentimos esa plenitud, no sentimos esa vida abundante que fluye del interior, porque literalmente, como dice Jesús, el que cree en mí, de su interior brotarán como ríos de agua viva. ¿Qué son esos ríos? Es la vida de Dios, las palabras, la energía de la vida del Espíritu. Y a veces nos pasa, no sé si me pasa a mí, si no está el predicador equivocado acá, yo vengo a notificarles nomás, pero a veces nos pasa que sentimos que no estamos viviendo esa plenitud. Creo que en un punto es bueno para todos para saber que hay más por crecer, hay más por delante. Y se acuerdan como hablamos muchas veces, estamos en el proceso, o sea, nos llegamos al final. El apóstol Pablo, que escribió los mayores libros de la Biblia o los que nos enseñan hasta hoy, dijo, yo todavía no lo he alcanzado, o sea, y habiendo sido heraldo no voy a ser descalificado al final, habiéndole predicado a tantos, habiéndole anunciado el Evangelio a muchos, no voy a ser descalificado al final. Por eso prosigo a la meta. O sea, hasta el supremo llamamiento, o sea, hasta el último día. Ahora, estamos en ese proceso, pero lo que quiero que veamos, y tiene que ver con esto la palabra de hoy, que a veces cuando estamos con esa insatisfacción o esa sensación de decir, esto no es la vida abundante de Dios, quiero que identifiquemos porque seguramente el ladrón nos esté robando, no solo de una, sino a veces de muchas maneras. Ahora, quiero leerles un pasaje, Mateo capítulo 24, Mateo 24, versículo 43. Y acá nos habla de la actitud con la que debemos estar. No sé si alguno escuchó, la Biblia dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quién devorar. Y dice que el diablo es el enemigo de nuestras almas. Ahora fíjense lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 43 en la versión Pasión. Dice, pero date cuenta de esto. Si el dueño de una casa hubiera sabido a qué hora de la noche vendría el ladrón a robar su casa, habría estado alerta y preparado y no habría dejado que robaran su casa. Lo repito, date cuenta de esto. Esto es Jesús que está diciendo, si el dueño de una casa, imagínense y piensen en el dueño de esta casa, en el dueño de esta casa, el dueño de la mente, el dueño del corazón. Si el dueño de esta casa
hubiera sabido a qué hora de la noche representa también esas situaciones que a veces son difíciles, que no entendemos, que no podemos ver con claridad de qué se trata, qué es lo que está pasando en mi vida. Bueno, si el dueño hubiera sabido, o sea que no supo, por eso le robó, pero si hubiera sabido a qué hora de la noche vendría el ladrón a robar su casa, habría estado alerta y preparado, y no habría dejado que robaran su casa. Ahora, como les dije recién, nosotros somos el dueño de la casa esta. La Biblia nos habla de que nosotros somos el templo de Dios. De hecho, antes pensábamos y creíamos que el templo de Dios era el edificio. Ahora ya sabemos que el templo de Dios no es un edificio físico, sino un edificio espiritual, que está compuesto por piedras vivas. Nosotros somos esas piedras vivas. Yo solo no soy el templo de Dios. Yo soy una pequeña piedra del gran edificio espiritual que conforma la casa de Dios. Pero soy parte de esa casa espiritual. Y yo soy como una tierra, soy como el dueño de esta casa. Nadie más tiene el poder sobre esta casa que aquel a quien yo decida entregarle el poder o las llaves. Si el dueño de la casa tiene la llave, esta casa es nuestra, esta casa física. Yo tengo las llaves, pero también decido a quién les doy la llave. Por ejemplo, algunos tienen las copias acá de esta casa y pueden venir y entrar porque tienen nuestro permiso. Pero si no quisiera, no les entregaría las llaves y solo yo podría abrir. Ahora, esta casa, aunque tal vez no nos demos cuenta, tienen un dueño, o Dios al menos quiere que tengan un dueño, y nosotros decidimos a quién entregamos esa casa, las llaves de la casa. Por eso Dios nos dio el libre albedrío, que es la voluntad de elegir, la voluntad de decidir, y nosotros decidimos a quién entregamos las llaves. A veces lo que pasa es que el ladrón siempre trata de engañar, el enemigo siempre trata de engañar, así como engañó a Eva, así también y engañó a Eva, a Adán, que a veces uno dice, y acá vamos a sacar un mito, sí, por culpa de la mujer cayó la humanidad. En realidad, Eva representa a la iglesia. La mujer representa no la mujer en sí, o sea, sino la iglesia. De alguna manera Satanás engañó a la iglesia, engañó al hombre, engañó en sus sentidos para que entregara las llaves del control de su vida a quien no debía tener. Pero eso no solo pasó en el jardín del Edén, eso sigue pasando hoy y nos pasa a nosotros. Diariamente nos encontramos frente a esas decisiones donde Satanás viene para tratar de engañarnos, para que le entreguemos las llaves del control de nuestra vida. Y ahora vamos a ir entendiendo mejor esto que estamos construyendo. Entonces, si nos distraemos, el ladrón entrará a nuestra casa. Si nos distraemos. Pero si nosotros velamos, si estamos atentos, y acá está con la conexión con el mensaje pasado, si estamos atentos, si ponemos nuestra atención en quién debemos prestar atención y estamos vigilantes, fíjense lo que Jesús le dijo, velen y oren para que no entren en tentación, le dijo a sus discípulos cuando él estaba por ir, antes de ir a la cruz. Entonces, si estamos atentos, si estamos en guardia, si estamos velando, el enemigo no entrará a nuestra casa. Si no le damos la llave, no entrará. Pero si nosotros nos distraemos, lamentablemente, sí entrará, que creo que es lo que nos pasa muchas veces. Ahora, en este contexto, quiero leerles el pasaje principal, que es donde está el ojo del meollo, digamos, está el centro de este mensaje, que es Lucas capítulo 8, versículo 4 al 12. Lucas capítulo 8, versículo 4 al 12, lo voy a leer en la Nueva Biblia Viviente. Lucas capítulo 8, versículo 4 al 12, en la Nueva Biblia Viviente. Dice,
Mucha gente salió de los pueblos para ver a Jesús y cuando todos estaban reunidos, él le contó esta parábola. Y acá les voy a contar una parábola que nunca escucharon, la parábola del sembrador. Bueno, después les voy a contar qué pasó después que vino a mi mente esta parábola o este mensaje. Entonces dice, Jesús le contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al sembrar la semilla, una parte cayó junto al camino. La pisotearon y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, esa semilla brotó, pero por la falta de humedad se secó. Otra parte cayó entre los espinos y brotó, pero los espinos la ahogaron y no la dejaron crecer. Pero otra parte cayó en buena tierra y brotó y creció y produjo por cada semilla 100 granos. O sea, hasta 100 veces más, dicen otras versiones. Cuando terminó de hablar, dijo con fuerte voz: el que tenga oídos para oír, que oiga. Es decir, el que quiera entender, que entienda. Pero luego sus discípulos le preguntaron el significado de la parábola, o sea que no entendieron. Que a veces nos pasa eso, leemos la Biblia y no entendemos por qué, si la Biblia dice esto, yo estoy viendo otra cosa, pero no entendemos. Pero entonces dice, Jesús les contestó: a ustedes se les ha permitido conocer los secretos del reino de Dios. ¿A quiénes a ustedes? A los discípulos. Por eso siempre hablamos de que si nosotros somos discípulos, y discípulos son el que sigue a alguien por amor, si seguimos a Jesús por amor, nos transformaremos en discípulos que vamos a poder seguirlo. Y dices, a ustedes, los discípulos, se les es permitido conocer los secretos del reino de Dios, pero a los demás que les hablo por parábolas, para que, aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. Y acá este es el significado. Entonces Jesús le explica a los discípulos. A los otros les cuenta las parábolas y no entienden. Entonces las personas que no tienen el Espíritu de Dios leen la palabra muchas veces y no la pueden entender, porque el que nos da luz y revelación de la palabra es el Espíritu Santo. No es algo humano, no es que yo lo leo y con mi intelecto humano entiendo como un texto bíblico de un libro. Si bien la Biblia es un libro, pero es un libro de revelaciones donde por el Espíritu Santo puedo entender el sentido que Dios le da y la profundidad que le da a sus palabras. Ahora, fíjense, la parábola significa esto, y acá le explica, dice, la semilla representa la palabra de Dios. O sea, el sembrador salió a sembrar, la semilla es la palabra de Dios. Los que cayeron, o las semillas que cayeron junto al camino, representan a los que oyen el mensaje, oyen la palabra, pero luego viene el diablo, o digamos el ladrón, luego viene el ladrón y les quita la palabra del corazón para que no crean y se salven. Y me voy a detener solo en esto, no voy a hablar de las otras semillas. Voy a detenerme solo en el principio. Y acá está mi primer choque con la mente cuando esta semana, hace 2 o 3 días, estaba en casa y sentí algo como que fue como una impresión así, fue algo como instantáneo, pero vino esta palabra, fue algo como las aves se comen la semilla. Pero yo en mi espíritu es como que entendí a qué se refería. Porque fue como una frase, pero entendí que tenía que ver con aves que no eran buenas, que venían a robarse la semilla de la palabra de Dios. Entonces ahí comencé a meditar en esto, pero la primera barrera mental, que es la barrera del conocimiento, de lo que ya sabemos. Entonces, lo primero que dije, no, esta palabra no es para mí, no es para nosotros, no es para... Porque, o sea, esto es para alguien que está iniciando, para alguien que recién se le está predicando el Evangelio. Esta palabra no es para alguien que estamos hablando de madurez, estamos hablando de cómo crecer, que Cristo crezca en nosotros, y estamos hablando de avanzar en los niveles más altos de la madurez, más o menos.
Pero estamos hablando de madurez en este tiempo y es como que esto no cuadraba al menos con los conceptos que yo tenía en mi mente. Y entonces automáticamente comencé a tener esas barreras mentales que no impedían que pueda entrar lo nuevo que Dios estaba queriendo enseñarme de este pasaje. Y yo pensaba, pero Señor, estamos más avanzados, esto no es para nosotros. Pero a medida que comencé a reflexionar, porque la impresión fue clara, o sea, yo claramente sentía, después hay cosas que, por ahí hablo con mi esposa, yo sentí eso, a veces siento que no tengo las palabras para expresar lo que percibo, porque a veces es una impresión, a veces son palabras, Dios te habla de muchas maneras, pero fue como una impresión y fue como una frase, pero uno entiende un sentido más profundo que va más allá de las palabras que escucha. Entonces, después que comencé a quitar las barreras de mis limitaciones, de lo que ya sabía, comencé a ver que los diferentes terrenos no son tan diferentes, sino que en realidad son más bien un mismo terreno que solamente tienen diferentes grados de preparación de la tierra. Entonces, yo me imaginaba, ¿no? Por ahí algunos son más visuales que otros, pero me imaginaba en un campo, a veces nosotros vamos a Colonia Benítez, y bueno, y ahí tenés partes de un camino, hay otras partes que siembran tabacos, pero está ahí cerquita, está el camino, están sembrando tabaco, otras partes hay como escombros, que sería como piedras hacia el costado del camino. Después, ahora pasaron una máquina para sacar todo, pero había como un sector que estaba lleno de espinos. Y bueno, nosotros le cuidamos, tengo un perrito que se le riega los cadillos, imposible sacarle. Estaba lleno de cadillos, de abrojos, era como que sembraron abrojos, o sea, una parte. Bueno, ahora gracias a Dios sacaron eso, pero yo veía en mi mente, si yo miro todo ese campo, es como que parte es camino, parte están las piedras al costado del camino, en parte están los espinos, y hay otra parte ahora que está como arada como para sembrar. Y es impresionante, nunca lo vimos, años pasados no lo vimos, pero ahora estamos viendo la cantidad de loros y de palomas que se vienen a comer las semillas que se van. Entonces, vienen algunos y con la escopeta están matando porque son plagas, ya, o sea, son pájaros que decía, ay, qué lindo, que esto no tiene mascotita, o si no va a matar pajarito. Pero estos literalmente son plagas que se están comiendo, pero bandadas impresionantes de cientos y cientos de loros y de palomas que se están comiendo todas las semillas. Entonces, ay, pobrecito, decimos pajarito, bueno, no quiero que seas el sembrador, si sos el sembrador vas a cambiar tu postura. Te están comiendo todas las semillas estos pájaros desgraciados. Pero de alguna manera en mi mente comencé a ver que estos diferentes tipos de terreno, que son diferentes tipos de terreno donde caen las semillas, en esencia, debajo de los espinos, debajo de las piedras, debajo de ese camino aplastado, debajo, la tierra es la misma. Nada más que lo que cambia es el tiempo de preparación de ese suelo para que sea más apto para recibir la semilla. Pero quiero leerles Romanos capítulo 2, versículo 11. Pero es como que comencé a ver que esto que yo antes veía en estos diferentes tipos de suelo no eran tan diferentes en esencia. Con el trabajo adecuado, con la dedicación, con el proceso adecuado de preparación, la tierra era la misma. Pero fíjense lo que dice Romanos, y este fue uno de los pasajes que vino a mi mente, Romanos capítulo 2, versículo 11, en la Reina Valera contemporánea. Dice así, Romanos 2, 11, porque ante Dios todas las personas son iguales. ¿A alguno le pasó que se siente menos que otro delante de Dios? Y dice, ¿cómo Dios le usa tanto a este? ¿Cómo este es tan espiritual? ¿Cómo este parece que no tiene problemas? Y yo me todos los problemas encima. Y lo que yo pensaba es que no importa si hoy pareces
o te ves, o a veces nos sentimos nomás, no es que somos eso, a veces sentimos, por eso los sentimientos, las emociones, a veces nos juegan una mala pasada, porque no son la realidad de lo que Dios ve, es lo que nosotros estamos en nuestras emociones, que son engañosas, y nuestro corazón, que a veces es engañoso, sentimos cosas que no son la realidad ni la verdad de Dios. Por eso necesitamos dejar que Dios siembre la palabra. Hoy ustedes están exponiéndose a que Dios siembre su palabra en su corazón, pero cuando ustedes salen de acá, hoy, mañana, pasado, en la semana, seguramente el enemigo va a andar revoloteando como los loros estos que andan allá en el campo y va a tratar de robarse la semilla que Dios hoy está depositando en su vida. Entonces, lo que decía es, no importa si te ves o te sentís como un terreno lleno de espinos, o si te sentís como una tierra llena de piedras, donde parece que la semilla apenas brota y no tiene profundidad y se muere, o que cualquier problema te parece que te separa de Dios, o los afanes te separan de Dios. No importa si son espinos, si son piedras, no importa si sos o te sentís como las semillas del costado del camino o del camino, que Dios siembra la palabra en tu corazón y salís de acá y ya te la roban, porque literalmente muchas veces pasa eso. ¿Cuántas veces Dios siembra una palabra y volvés a tu casa y se desata un infierno y el enemigo se robó la palabra que te la acababa de sembrar el Señor hace 5 minutos atrás? Entonces, lo que podía haber entendiendo esto de que todos estamos expuestos a esto y todos podemos ser como la semilla del camino, que no tiene tanto que ver con los años que tengamos en el Evangelio, la profundidad que tengamos de revelación, sino que tiene que ver con un cuidado diario, que todos los días el enemigo anda revoloteando para buscar robarse la semilla. Y hay un dicho que dice, nosotros no podemos evitar que los pensamientos revoloteen alrededor de nuestra mente, pero sí podemos evitar que hagan nido. O sea, podemos evitar que ese pensamiento se instale en nuestra mente y lo creamos. Entonces, volviendo al texto principal, y quiero, antes de pasar a esto, ahí le dicto para las escribas, cualquier persona, sin importar el estado en que se encuentre, puede ser una buena tierra. Cualquier persona, sin importar el estado en que hoy se encuentre o que se sienta, tiene el potencial, la capacidad de ser una buena tierra. Si se pone en las manos de Dios, si deja que Dios la prepare, si deja que Dios la procese, es una buena tierra. Somos buena tierra. Somos buena tierra. Porque Dios nos creó. Somos su creación. Somos una buena tierra. Lo que pasa es que a veces hay espinos, hay piedra. A veces estamos como ese camino que es pisoteado. Las situaciones nos pisotean. No sé si alguno se siente pisoteado, pero a veces es así. A veces la gente te maltrata y parece que te pisotea, literalmente. Bueno, acá es bíblico que nos van a pisotear. Puede ser del camino, pero saben que si nosotros nos entregamos para que Dios trabaje en nosotros y nos rendimos a Él, vamos a hacer esa buena tierra donde Dios va a producir lo que Él quiere producir en nuestra vida, que van a ser buenos frutos. Ahora, volviendo al texto principal, que es esta parte más importante, las semillas que cayeron junto al camino, representan a los que oyen la palabra de Dios, pero luego viene el diablo o el ladrón y les quita la palabra del corazón para que no crean y se salven. Cuando yo leí esto, mi mente, cuando uno habla de salvación, piensa en nuevo creyente, una persona que está por recibir al Señor en su corazón. No sé si a ustedes les pasa eso, pero en mi mente religiosa, cerrada, cuando yo leí este pasaje, por eso dije, esto no es para mí, esto no es para nosotros, esto no es para la congregación, esto no es para nosotros, porque esto es para alguien nuevo, o sea, para alguien que recién está por recibir al Señor o está recibiendo al Señor. Porque dice que se siembra la palabra, luego viene el diablo, quita la palabra de su corazón para que no crean y se salven. Entonces uno está asociando, no, pero le prediqué y no aceptó al Señor, no hizo la oración de entrega y bueno, no se salvó. Estamos pensando más en ese tipo, no sé si a mí no me pasa,
o también ustedes piensan un poco así. Pero comencé a ver detrás de esas barreras en mi mente que la salvación del alma era más que simplemente un día me voy con el Señor, un día me voy, cuando me muera me voy al reino eterno, sino que la salvación del alma también tiene que ver con la salvación diaria y de hecho Dios quiere salvarnos continuamente, salvarnos de los pensamientos que vienen a tratar de hacer nido en nuestra cabeza, los pensamientos del enemigo, salvarnos de nuestras emociones negativas, salvarnos de todo lo que es autodestructivo muchas veces. Entonces, Dios quiere salvarnos, salvar salvar nuestra alma, porque en el alma está la voluntad, la mente, las emociones. Y a veces las emociones, no sé si les pasa a todos, pero a la mayoría nos pasa que la mente o el alma o las emociones nos juegan una mala pasada. Entonces Dios quiere salvar nuestra alma y eso es diario, no es para cuando un día. No, yo hoy estoy viviendo todos los días, hoy estoy viviendo las crisis, hoy estoy viviendo los conflictos, hoy estoy viviendo los problemas, hoy estoy en esta tierra. Y sí, un día si acepté al Señor me voy a salvar, pero lo que se va a determinar también es cómo yo voy a vivir con mi alma acá en la tierra, hoy, mientras estoy en la tierra. Entonces, recibir la palabra de Dios y guardarla va a salvar diaria y continuamente mi alma de todo enemigo que viene a robarme, a destruirme, a matarme. Porque a veces no es una muerte natural, es una muerte espiritual, una muerte en los sentimientos, un vacío, una sensación de que me falta, pero son pensamientos que desprenden emociones. Pero una mente y un corazón que recibe la palabra de Dios, que la guarda, que está alerta, que está enfocada y que no deja que los pájaros, que los loros, la paloma o el bicho que sea, que no deja que el enemigo se robe la semilla de la palabra, va a tener su alma continuamente salvada, segura de todo ataque. No sé si a alguno le pasa. Oremos todos juntos. Oremos. Pero no quiero hacer demasiado largo esto, pero lo que veía es que esas aves que se comen la semilla representan justamente al ladrón que viene a destruir la palabra que Dios siembra en nuestro corazón, en nuestra mente. Y esta es una lucha diaria. Por eso a veces es tan importante, fíjense cómo las limitaciones mentales. El pastor dije, no, esta palabra no es para mí. Pero, claro, porque estoy pensando en la salvación del alma un día. Y entonces, mientras tanto, el diablo me puede robar todo porque yo estoy pensando que un día me voy a salvar. No, Dios me quiere salvar hoy por medio de su palabra. Hoy quiere salvar mis pensamientos. Hoy quiere salvar mi voluntad. Porque si Él se roba la palabra, también se está robando mi mente, se está robando mi corazón, se está robando mi voluntad, se está robando mis emociones. Y mis emociones van a estar controladas por los pensamientos y por las palabras que siembre el ladrón o el enemigo de nuestras almas. Ahora, esto es una responsabilidad personal. Hoy hicieron bien y están recibiendo la palabra y la palabra está siendo sembrada en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Pero va a ser un trabajo cuando salgamos de acá en retener las palabras. Porque Jesús dijo, cualquiera que escucha estas palabras y las pone en práctica será como alguien que edifica sobre la roca, alguien firme. Pero el que escucha las palabras y no las pone en práctica es como una edificación sobre la arena. Viene al menor viento de tempestad, se derriba todo. Pero el desafío es de cada uno. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad y el desafío de cuidar las palabras que Dios sembró. Entonces, no importa cómo estamos, no importa
si está lleno de espinos, no sé cómo te ves. Algunos se ven con algo, si te ves color de rosa, bueno, buenísimo, espectacular. Orá por los que vemos espinos, piedras. Algunos tienen unas piedras que tienen que moverse con grúa. Pero bueno, se pueden remover. Con trabajo, con la maquinaria adecuada, se puede remover cualquier piedra que vamos a traer una topadora, algo, y lo vamos a mover. Pero se puede mover, se puede preparar la tierra, y lo importante es que cuando Dios deposita su semilla, nosotros la retengamos, la cuidemos, la guardemos, velemos por ella. Ese es un trabajo diario. Y saben, creo que en este punto un poco todos fallamos. Yo no sé qué les pasa a ustedes, y por eso hablábamos de la atención la semana pasada, porque todos están luchando por robarse nuestra atención del Señor, de quitar nuestra atención de la palabra. No sé cuántos les pasa que pareciera que les cuesta más leer la palabra que antes, tal vez. Ojalá que no sea así, pero en general, y esto es algo que hay muchos estudios que están revelando, cómo las diferentes redes sociales y todas las distracciones que hoy hay están robando la capacidad de prestar atención. Y esto es totalmente malicioso, porque si yo no puedo prestar atención a algo, no puedo enfocarme en algo, no voy a poder cuidarme de aquel que viene para robarme. O sea, si no puedo prestar atención, cuando hoy leímos, si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, va a estar en guardia, va a estar alerta, va a estar preparado. Si ustedes supieran, yo les diga, y si Dios les dijera, mirá que hoy a las 12:30 de la noche va a venir un ladrón y va a tratar de robarte, ¿sabes cómo nos vamos a poner? Con escopeta, vamos, no sé, llamar a los policías, pero vamos a impedir, o sea, si supiéramos, el tema es que no sabemos cuándo va a venir el enemigo a tratar de robarnos. La cuestión es que él está continua y permanentemente tratando de robar las palabras que Dios deposita. Ahora, a veces, no sé si les pasa, que parece que cuando Dios les da una palabra, parece que peor se viene el desgraciado a querer robarnos la palabra. No sé si les pasa a ustedes, o si no. Bueno, hoy van a terminar todos orando por el pastor que... No, creo que todos luchamos en nuestra mente, y esto es bíblico. Cuando Dios siembra su palabra, el enemigo viene para robarse esa palabra, porque lo que se roba cuando roba la palabra es el fruto que puede producir esa palabra. El fruto de paz, el fruto de gozo, el fruto de confianza, el fruto de seguridad, el fruto de esperanza. ¿Cuántas veces uno se siente sin esperanza? Decir, ¿para qué? Si no... Pero Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Ahora, eso es una palabra que se siembra en nuestro corazón y en nuestra mente, y tiene que ser creída y tiene que ser defendida, porque el enemigo va a venir a robarse esa palabra y va a venir con todo tipo de circunstancias que van a atentar contra esa palabra. Ahora, puede ser cualquier situación. Yo estoy dando algunos ejemplos nomás que me pasan a mí, pero ustedes pongan el ejemplo que quieran. La cuestión es defender a toda costa, como un soldado que nos predicó la pastora Gilda, como un soldado que milita, que defiende la palabra que Dios depositó en su vida. En el primero hay que dejar que Dios siembre, porque algunos no dejan que Dios siembre la palabra, pero si Dios está sembrando su palabra, no importa en el estado en que estemos, si la cuidamos, si la trabajamos, va a producir frutos. Dios va a provocar en nosotros sus frutos. Ahora, ya estoy terminando, y a veces lo que nos pasa, las semillas que son pisoteadas y que vienen las aves y las comen, es una tipología y representa de alguna manera ese descuido, esa indiferencia o esa negligencia en guardar la palabra. A veces, y esto les soy sincero, a veces yo sé que Dios me habló claramente cosas, pero no fui lo suficientemente diligente para guardar esa palabra. ¿Cómo yo guardo esa palabra? Meditándola. No me pasa, yo trato siempre de escuchar los mismos mensajes que yo predico, los escucho. Cuando predican otros, sobre todo,
bueno, me siento acá a escucharlos, pero después los vuelvo a escuchar porque hay muchas cosas que si yo no las medito, no las reflexiono, que es lo que hablamos la semana pasada, se van a perder, se pierden, tienen que ver con el guardar, con el cuidar, con el atesorar. No es simplemente, yo me fui al domingo a la reunión, ya está, estoy listo hasta el domingo que viene. Si Dios quiere, no hay algún problema y falto. Pero digo, a veces pensamos que, bueno, sí, ya me expuse a la palabra, pero ¿saben? Esa palabra sí es sembrada, pero si yo después en la semana no la guardo, no la atesoro, no la medito, no la reflexiono para que penetre, ¿saben cómo los hebreos tenían una manera práctica de hacer que la fe mental baje a la fe del corazón? Repitiendo la palabra. Por ahí nosotros hoy tenemos innumerables versiones, yo le paseo por las versiones de la Biblia y podemos leer la versión que queramos, pero antes no había Biblia como ahora. Entonces recitaban la palabra, recitaban, o sea, hablaban la palabra. Le hablaban los padres a su hijo por la noche para no olvidarse, retener, cuidar, guardar la palabra que Dios les había dado. Dios les habló por medio de profetas, pero ellos tenían que guardar la palabra. Ellos no tenían su Biblia, su smartphone, no sé cuál, pongan el nombre que quieran, con todas las versiones de la Biblia, ni siquiera tenían una Biblia física. Hoy ya casi no tenemos Biblia física. Mira, si era librero, iba a estar fundido, porque antes teníamos Biblia física. Pero digo, antes no tenían Biblias. Sí, Dios les había hablado una palabra y ellos meditaban esas palabras y las recitaban y las decían a sus hijos y a sus nietos para pasar de generación en generación. Pero era parte del guardar y cuidar la palabra. Ahora nosotros hoy tenemos celulares, Biblias de todo tipo y color, pero no guardamos muchas veces la palabra en nuestro corazón. No la meditamos, no la... Y esto no es una crítica para algunos, esto es algo que nos está pasando a todos. O sea, nos está costando meditar, reflexionar, pasar tiempo en la palabra. Y a veces no es que no tengamos tiempo, a veces es simplemente en qué estoy dedicando mi tiempo.